Bien, pues muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta nueva sesión. Vamos a estar trabajando con un nuevo sistema operativo que es Linux y pues la materia que vamos a estar eh, trabajando en el transcurso de estas semanas es la de sistemas operativos, como por ahí ya vieron en el grupo de WhatsApp que se formó y pues me imagino que ya les informaron que es la materia que vamos a estar trabajando. En ella vamos a estar trabajando sobre el sistema Linux. Para esto vamos a ver algunas pequeñas partes. Espero que les agrade este nuevo material que vamos a trabajar y sobre todo que pues vamos a cambiar del ambiente Windows que normalmente estábamos trabajando a un ambiente diferente, ¿sale? Entonces hay que conocer un poquito las partes básicas y la parte práctica se les va a quedar a ustedes. Por ahí yo les comentaba que de preferencia es necesario que tengan su computadora ahí a la mano, en caso de que no la tenga, para que la vaya habilitando. Eh, Puede trabajar con ambos dispositivos, puede trabajar con su celular y puede trabajar con su computadora. Lo único que sí hay que asegurarnos de que, por ejemplo, en el caso del celular, aparece por ahí la bocinita, pues hay que deshabilitarla para que no genere una interferencia a la hora de que estemos en la presentación. Bien, entonces, como podemos ver aquí en la presentación, tenemos lo que es este Linux como el encabezado ahí principal, que tiene el pingüinito. En este caso, por ejemplo, Linux, que es un sistema diferente, pues tiene varios apoyos, como son, por ejemplo, Ubuntu, que es el más utilizado porque tiene un ambiente muy cómodo y muy fácil para poder trabajar como si fuera algo un poco parecido a lo que es Windows, pero pues eso facilita a que cualquier usuario lo pueda utilizar. En el caso de los programadores, el sistema de Linux pues les permite poder manipular el código fuente de cualquiera de los programas y pues poder modificarlo a su gusto. En el caso de Windows, por ejemplo, no. En el caso de Windows está completamente bloqueado. Y en el caso de Windows que está completamente bloqueado para poder hacer modificaciones, pues entonces no podemos hacer o adecuarla a las necesidades del programador. Entonces nosotros como programadores en algunos casos, cuando nos metemos ya a la parte de la programación, obviamente no es totalmente la especialidad que van a ustedes a trabajar, pero hay que conocer un poquito de todo esto. Entonces, como programadores, pues nosotros podemos adecuarlo y modificarlo a nuestro gusto, ¿sí? En el caso de Windows, pues como no se puede, pues está limitado para ciertas actividades. Bueno, aquí podemos ver como, por ejemplo, les comentaba Ubuntu, que es de los que más hemos escuchado. Yo creo que por ahí en algún momento ya lo han escuchado, que alguien lo está utilizando, que está en alguna computadora o que para algo se necesita pasar a ese sistema para poder trabajar. Hay aplicaciones sobre todo la parte de tecnología, que requieren de que todo el trabajo que se haga sea dentro de estas plataformas. Entonces está otro que es el Open Source, el CentOS y Linux Mint. Fedora también es muy conocido y se ha escuchado bastante, y Debian. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con Ubuntu porque podemos trabajarlo de ambas partes. Por ejemplo, irnos adaptando para conocer un poquito de Linux desde Ubuntu y poderlo utilizar en la parte de la programación. ¿Por qué no? Yo les comentaba ya en sesiones anteriores que podemos adentrarnos mucho más a lo que es la parte de la programación para poder entender eh, la modificación que nosotros podemos hacerle a algunos de los programas. La programación me permite manipular sistemas operativos, pero también me permite poder manipular sistemas eléctricos, electrónicos.
¿Sale? Entonces es muy importante conocerlo desde la parte de la programación. Ahora, también podemos utilizarlo para aprovechar los recursos de nuestro equipo, ¿sale? Nosotros instalamos este sistema para poder agilizar nuestra computadora. Hemos escuchado que se vuelve más rápida, más ágil. También hemos escuchado, por ejemplo, que en algunos casos, pues se encuentra libre de virus. No es precisamente que se encuentre libre de virus trabajando con Linux, pero sí tiene mayor seguridad. Entonces, pues son ventajas que nos ofrece Linux y es una plataforma de tipo abierta que en su programación pues es libre y podemos manipularlo, pero también sobre todo no pagamos nada por poder trabajar en ella. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ir trabajando con esto. Para eso, pues vamos a abarcar los primeros, tres subtemas que corresponden a la unidad número 1, que es la introducción a Linux. Vamos a poder ver la parte teórica, pero necesitamos entender primero esa parte teórica para que ustedes puedan realizar la parte práctica. Bien, en el caso de lo que es Linux, que es un sistema operativo de código abierto, y que en este caso, por ejemplo, es basado en un kernel, que es algo así como su motor, su sistema operativo. Es el núcleo más importante de lo que va a operar en cualquiera de los otros programitas que están como auxiliares. Por ejemplo, Ubuntu, que es el que vamos a estar trabajando nosotros. Entonces, bueno, el kernel de Linux es el núcleo del sistema operativo y es encargado de gestionar los recursos del hardware y proporcionar una interfaz. Esto para poder comunicarnos con lo que es el software, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos desde la computadora para manipular un dispositivo, por ejemplo, la impresora, pues estamos manipulando el software, que es el programita con el que vamos a mandar a imprimir, y el hardware, que es la impresora como tal. Entonces, para poder comunicar un dispositivo con otro, necesitamos de tener todos estos recursos. Ahora, Linux también tiene esa parte que puede trabajarse con cualquier programa de los que ustedes ya han utilizado. Obviamente, pues tenemos que adaptarlo a las condiciones ahora del nuevo sistema operativo. Aunque la limitante es, por ejemplo, si tenemos algún programa que se utilice en específico para algún trabajo, el programa de una empresa, algún software que utilizamos normalmente, para, no sé, realizar trabajos como por ejemplo editores de texto, pues no vamos a encontrar algo que se llame Word, ¿verdad? Pero vamos a utilizar un software parecido o un software que podamos nosotros utilizar dentro del Linux. Entonces, para los otros programas, si fuera a lo mejor de un circuito eléctrico, si fuera de a lo mejor diseño gráfico, pues vamos a utilizar una versión para instalarla en Linux. Hemos visto en otras ocasiones, cuando instalamos algunos programas muy sencillos, pues que viene una parte para Windows o otro viene para Linux, ¿no? Entonces, ahí tenemos opciones. Sin embargo, si es a lo mejor, como les comentaba, el programa de una empresa, definitivamente, probablemente, no sé, si nada más fue diseñado para la empresa, pues no vamos a encontrar su versión en ambas, ya sea que esté en Linux o que esté en Windows, pero no vamos a encontrar ambas. Pero si es un programita que compramos, probablemente ya tenga las dos, ¿sale? Entonces va a ser más fácil. Ahora, de acuerdo a lo que leen ahí, ¿qué será el kernel de Linux? Porque esa es la parte importante. Bueno, Sí, adelante. bueno, lo que yo no tenía entendido es precisamente que era como un motor. Ese motor, todos los sistemas operativos lo tienen, pero en especial este de Linux lo utiliza hasta Apple, por ejemplo, para crear sus sistemas operativos. Así es, de hecho también Android también está basado en lo que es la plataforma esta de Linux. Entonces, aparentemente no, hemos creído o hemos entendido que está relacionado con la parte de Windows, pero en realidad como la facilidad que nos ofrece Linux con su programa o su código abierto, pues es la ventaja de poderlo adaptar y modificar para cualquier aplicación.
Entonces, su base está precisamente en Linux, ¿no? Igual. Muy bien, entonces vamos a continuar y para esto vamos a pedirle por ahí a Tere a ver si puede abrir su micrófono, por favor. Tere por ahí puede abrir su micrófono para que nos apoye a leer esta parte de aquí. ¿O puedo pasar yo, maestra? A ver, adelante, vamos a esperar a la siguiente entonces para darle oportunidad a la compañera. Bueno, Adelante. una de las características más destacadas de Linux es su naturaleza de código abierto, lo que significa que su código fuente está disponible públicamente y cualquiera puede estudiarlo, modificarlo y distribuirlo de acuerdo con los términos de las licencias de software libre y de código abierto, como la licencia pública general de GNU. En resumen, Linux es un sistema operativo versátil y potente que ha ganado popularidad entre todos debido a sus numerosos beneficios y a su comunidad activa de desarrolladores y usuarios. Ok, en este caso, por ejemplo, al ser un código abierto, que era lo que comentábamos, cualquiera lo puede utilizar, pero sobre todo es muy utilizado para modificarlo. Es más fácil tomar ya algo hecho que podamos ir editando nada más y adaptarlo a nuestras condiciones a querer diseñar desde cero algo, porque nos vamos a enfrentar con muchas situaciones cuando nosotros estemos realizando el código para que haga algo para un software, pues nos vamos a encontrar con que a lo mejor, bueno, ya diseñamos las partes que van a servir para guardar, para editar, para archivar, para llamar a otro programa, pero siempre va a haber necesidades que vamos a estar olvidando. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que nos hace falta? Cuando lo estemos utilizando. Muchas veces cuando estamos diseñando nosotros como programadores, generamos de acuerdo a nuestras necesidades, pero no pensamos en las necesidades que puede tener el usuario. Consideramos todas las posibles situaciones que se pueden presentar, pero muchas veces no nos enfrentamos a problemáticas que el usuario como tal sí va a enfrentar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo darle solución a cualquier situación y nosotros sabemos qué sí puede y no puede hacer nuestro software diseñado. Sin embargo, el usuario sí se va a meter en otros problemitas porque va a querer realizar acciones que nuestro software a lo mejor en su momento no le permite. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros instalamos, pues, algo para darnos cuenta así más fácilmente, una app en nuestro celular? Notamos que cuando estamos en la App Store y estamos instalando el programita, encontramos que hay muchos comentarios, ¿no? De errores, de detalles que van encontrando los usuarios y luego eso va enriqueciendo porque van saliendo las mejoras. Hacen una versión mejor, lo van componiendo, van agregando otras herramientas que a lo mejor no fueron solicitadas, algunas que sí, y va creciendo o va mejorando, pero eso le lleva mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, si ya tenemos un código diseñado y nada más lo vamos a editar, vamos a agregarle más, vamos a mejorarlo, pero ya no es necesario empezar desde cero y empezar a tener observaciones para que podamos darnos cuenta de lo que realmente requiere, en ese caso, nuestro código. Entonces es una ventaja grandísima la que nos ofrece. Ahora, no solamente es el que diseñó toda esta plataforma, sino que ahora todos los usuarios de la plataforma pues pueden enriquecer o aportar información sobre algo que ya diseñaron y le puede servir a otra persona. Hay mucho intercambio de información. Entonces, ahí tenemos uno de los puntos más importantes y a favor de este código libre, ¿no? Bien, me comentan si se alcanza a escuchar el video que les voy a poner.
Después les voy a compartir bien todos los enlaces y todo para que podamos seguir trabajando en casa con la actividad que se va a quedar de tarea, sobre todo porque vamos a llegar al momento en el que hay que instalar en nuestras computadoras la máquina virtual para que podamos instalar la versión de Linux que ya decidimos que vamos a estar trabajando y ya ustedes van a elegir dentro de esa versión qué es lo que requieren para su máquina, si van a dedicarse a la parte de la programación o simplemente lo quieren como otro sistema operativo más que pueda brindarles un apoyo extra, que pueda agilizarles los recursos de su máquina, pero que lo sigan utilizando como cualquier otro usuario para instalarle un programa, para ejecutarlo, para ahorrar recursos, etcétera. ¿Sale? Para evitar la contaminación por virus, entre otras cosas, ¿no? Entonces ya cada quien va a decidir. Y en base a eso va a haber una actividad y ya más adelante les voy a comentar en qué consiste. Entonces, primero me comentan si se alcanza a escuchar el video. Lo voy a poner y luego lo voy a detener. ¿Se alcanzaba a escuchar? No. Ok, entonces voy a cambiar la forma de compartir para que así ya se pueda escuchar bien. Ahí se escuchaba. Tampoco. Tampoco, ok. De hoy uno de los sistemas operativos. ¿Y ahí? Sí. Ujú. Bien, vamos a empezar. Ok, prestamos atención y ahorita comentamos cualquier situación. Ya que termine el video, podemos comentarlo, ¿sale? Linux es a día de hoy uno de los sistemas operativos más queridos tanto para los programadores como para los amantes de la informática en general. ¿Pero por qué? ¿Qué hace especial a Linux y para qué sirve? Bueno, tranquilo que si quieres saber qué es y cómo funciona el SEO del pingüino, quédate por aquí que te lo contamos. Saludos ataqueros, por aquí Fabio Rodríguez y antes de adentrarnos en GNU Linux y Linux es importante saber los conceptos de Open Source o código abierto. El código abierto es aquel en el que puedes leer el código fuente del programa y modificarlo según las necesidades del usuario. Por lo tanto, puedes personalizarlo adaptándolo a tus necesidades y compartirlo con el mundo. Bajo esta premisa nacía en la década de los 90 GNU Linux, un sistema operativo basado en Unix y de código abierto. A partir de ahí comenzó la magia para muchos programadores. Sin embargo, si hablamos de Linux a secas no estamos hablando del sistema operativo, sino de su kernel, su motor. Es el encargado de administrar cómo se va a utilizar el hardware en el software. GNU Linux también está formado por GNU, que es el conjunto de aplicaciones y programas que hay dentro del sistema operativo, el software, vaya. Esta parte es un punto álgido dentro de la comunidad que defiende que no se puede llamar solo Linux al sistema operativo, sino GNU Linux. A las cosas por su nombre. En el mundo de GNU Linux hay muchas variaciones del sistema operativo, a las que llamamos distribuciones Linux. Las hay del tipo de Debian, Fedora o Ubuntu, orientados especialmente a usuarios de casa, o incluso del tipo de Red Hat, un producto comercial para empresas que necesitan una infraestructura comercial propia o soluciones en la nube. Estas son algunas de las más conocidas
conocidas, pero hay cientos y no se sabe realmente su número exacto. Su base no varía demasiado, pero sí quizás su público y sus diferentes necesidades, además de la compatibilidad con el software comercial que utilices, por ejemplo, en tu trabajo. Sin embargo, tampoco requerirán de gran dificultad para poder utilizarlas. Para que os hagáis una idea de hasta dónde llega la sombra del pingüino, deberíais saber que el propio sistema de Android está basado en el motor Linux. En cuanto al funcionamiento, GNU Linux opera de forma muy parecida a sistemas más conocidos como pueden ser Windows o MacOS. De hecho, tanto GNU Linux como MacOS están basados de un sistema operativo anterior, el Unix, un mito y una leyenda dentro de la historia de la informática. Para que veáis que al final todo queda en familia. Como podemos ver, el escritorio de un ordenador con GNU Linux no dista mucho del resto de escritorios. Puedes utilizar todo tipo de programas, tanto de ofimática como de edición, jugar a juegos y, como no, navegar por internet y visualizar contenido al igual que en otros sistemas operativos. Sin embargo, lo más importante de su funcionamiento está en su corazón de código abierto. Esto hace que se pueda utilizar, modificar y redistribuir libremente por cualquier persona, empresa o institución. Es por esto que el kernel de Linux es de los más versátiles que hay y es utilizado por muchas personas en diferentes ámbitos. Tanto es así que, por ejemplo, el Ingenuity, el primer dron que ha sobrevolado Marte, cuenta con un framework basado completamente en Linux llamado F, o F-Prime, que ya se publicó como open source hace años. O sea, se podría decir que Linux ha llegado hasta Marte. Si te quieres descargar GNU Linux no habrá ningún tipo de problema, porque es software libre. Es decir, es gratis y puedes descargarlo a través del link que te dejamos en la barra de descripción. Si lo vas a hacer, no dudes en dejarnos un comentario contándonos tu primera experiencia, o segunda, tercera o cuarta con este increíble sistema operativo del pingüinito. Y como siempre, no está de más dejar un like y compartir el vídeo si os ha servido. Suscribíos al canal en caso de que no lo estéis para estar al tanto de esta y otras noticias del mundo de la tecnología y nos vemos. Bien, pues como podemos ver en el video, tiene varias ventajas y en este caso, por ejemplo, vamos a estar trabajando nosotros de dos formas. Ahí va a haber quien elija a lo mejor adentrarse más en la parte de la programación ya desde ahorita y habrá quien elija pues solamente probar e instalar este nuevo sistema para poder comprobar a lo mejor la parte que se vaya mencionando durante el transcurso de la materia y entregar sus evidencias, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener pues dos formas de hacerlo. No sé si con respecto a lo del video tengan algún comentario. Maestro, yo tengo una duda Sí. sobre el programa. Por ejemplo, cuando lo instalemos, es como no sé si me entiende, es un programa donde nosotros vamos a navegar ahí, como si estuviéramos en ese sistema operativo, o de plano es como si quitáramos el sistema operativo de nuestra computadora y se pondría el de Linux, o Mira, como. sí, entiendo tu pregunta. En este caso, por ejemplo, habría dos formas. Podemos tener instalado nuestro sistema operativo desde que nosotros eh, restauramos todo nuestro equipo, pero solamente estaríamos trabajando en la base de Linux. Probablemente, si nosotros hacemos eso con nuestra computadora, nos va a costar muchísimo adaptarnos para poder continuar trabajando después de que se haga esa modificación. En este caso, no. Lo que vamos a hacer es que vamos a instalar una pequeña máquina virtual, que es un software que nos va a permitir como trabajar como si estuviéramos en otra computadora, ¿sale? Pero estamos en nuestra misma máquina y nos va a permitir instalar ese sistema operativo, ya que el sistema operativo es con el que trabaja nuestro equipo, nuestra computadora como tal. Así como decimos que tiene Windows y sobre Windows podemos instalar los programas que vamos a utilizar, nosotros no trabajamos con Windows como si Windows fuera el programa, es el sistema operativo bajo el que trabaja nuestro equipo. Entonces, lo que vamos a hacer con esta máquina virtual es que es como si agarráramos dentro de nuestra computadora una sección y tuviéramos otra computadora en la cual vamos a estar trabajando bajo el sistema operativo de Linux, ¿sí? Y para esto, pues vamos a utilizar Ubuntu como una pantalla o como una vista que nos va a ofrecer un poquito más dinámica y algo parecido a lo que es en este caso Windows. Como veíamos ahí en el video, vamos a tener una página para poder consultar cuestiones de internet como
En el caso del Chrome, vamos a poder instalar también programas que se pueden instalar en la versión de Linux, y pueden operar ahí. Claro que operan más rápidamente. A veces cuando nuestra computadora no es tan eficiente, pues trabajando sobre este sistema operativo, pues agiliza todavía más el funcionamiento de nuestra computadora. Aprovecha los pocos recursos que tenemos. Entonces, esa es la ventaja que nos va a ofrecer. Por ahorita solamente es para que ya vayan conociendo otro sistema operativo, porque al igual que yo, por ejemplo, si no tengo la necesidad de trabajar con otro sistema operativo, pues obviamente tendré instalado solamente uno y sobre ese voy a estar acostumbrándome a trabajar todo tiempo. Pero en el caso de que surja una necesidad, pues vamos a tener que adaptarnos a la nueva condición. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es instalar una máquina virtual, que es un programita, y sobre este vamos a trabajar con el sistema de Linux, ¿sale? Entonces, no hay que dejar o no hay que seguir trabajando Linux después de la materia. Una vez que ustedes terminen de hacer sus actividades, pueden regresar a la vista de Windows y continuar trabajando de manera normal. Y cuando terminemos, ya será decisión propia el dejar ahí la máquina virtual, porque probablemente más adelante requieran algo más, o desinstalar y quitar todo, ¿sale? Esa ya va a ser otra opción. No sé si está ahí resuelve tu pregunta, Daniel. Sí, entendido. Ok, Muchas gracias, perfecto. maestra. Muy bien. Entonces, bien, por aquí voy a dejarles unos enlaces que más adelante se los voy a compartir, ya sea que se los envíe por ahí por medio del WhatsApp para que no los pierdan, porque si se los comparto nada más por parte de la videoconferencia, pues al cerrar, pues vamos a perder toda esa información. Entonces, tenemos dos opciones. Aquí tenemos en la parte de arriba un video que habla sobre la instalación de Linux, Ubuntu sin máquina virtual. O sea que también hay una parte de Windows que ya permite poder instalar este sistema operativo y estarlo trabajando así. Pero también podemos hacerlo por medio de la máquina virtual. Yo recomiendo que hagamos ese para tenerlo ya con más facilidad, con más información en Internet, con menos problemáticas y poderlo separar de nuestra vista de Windows. Entonces, por ahí ya les voy a ir compartiendo los enlaces de la secuencia que vamos a seguir. Eso con respecto a la instalación. Bien, otro de los puntos, es el esquema de particiones. Antes de poder decidir cómo lo vamos a instalar y bajo qué condiciones, yo no me puedo agarrar, instalar y ya después ver, sino primero debo decidir con respecto a qué lo voy a hacer, ¿sale? Entonces, pues debo de conocer también el sistema en cómo yo puedo dividir o partir nuestro disco. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que Ubuntu, al igual que en otras distribuciones de Linux, puede crear diferentes esquemas de particiones según las necesidades y preferencias, que es lo que nos dice aquí. Y hay algunos esquemas que ya vienen establecidos para que tú puedas tomar la decisión, pero pues primero necesitas saber qué es lo que implica. Por ejemplo, pues podemos tener una partición única y pues sobre este esquema de partición única, todo lo que se haga sobre la instalación de Ubuntu se va a colocar en una única partición, ya en la raíz de nuestra memoria, de nuestro disco duro. Y pues esa es la opción más simple que podemos utilizar porque pues es la más fácil, no hacemos divisiones en el disco duro y solamente se genera una y listo, vamos a trabajar y todo a la raíz, ¿no? Esa es una forma. Entonces, bueno, no sé también si ustedes ya saben que nuestro disco duro pues está dividido a veces en diferentes unidades para poder trabajar diferentes partes. Una parte donde a lo mejor se instala nuestro sistema operativo y otro donde puedan estar alojados todos los programas que vamos instalando. Bien, el número dos es la partición de raíz y de intercambio. Entonces, por ahí no sé si
Tere por ahí ya nos está escuchando, si puede abrir su micrófono y si no, pues a ver si alguien más nos puede apoyar. Vamos a leer esta información antes de poder pasar a tomar decisiones para la instalación de la máquina virtual y del nuevo sistema operativo. Bien, adelante, a ver quién puede apoyarnos con la lectura. ¿Puedo? Adelante. Bueno, ¿cómo se pronuncia? ¿Slash? Sería el... Vamos a empezar por el de intercambio. ¿Para cuál me dices? eh, bueno, aquí El donde... número 2. El número 2. Ujú. Partición raíz y de intercambio. Aquí es mi duda. Slash y swap. Swap. Ajá. En este esquema tienes la partición de raíz para el sistema operativo. Slash y una participación de intercambio. Swap. La partición de intercambio se utiliza para el intercambio de memoria virtual cuando la RAM física está llena, lo que puede ser útil para sistemas con poca RAM o para hibernar. ¿Continúo? Entonces, en este caso, hasta ahí nada más, gracias. En este esquema dice que tiene una partición. Entonces, podemos nosotros tener simplemente una pequeña división y poder trabajar para poder dividir en este caso lo que se tenga de la memoria, ¿no? Y con esto, pues podemos agilizar un poquito más el intercambio de información o lo que es ya el uso de la memoria mientras estamos ejecutando los programas. Daniel, ¿nos puedes apoyar con el número 3? Sí, maestra. Adelante, gracias. Este, participación, perdón, partición raíz de intercambio y es slash, ¿o cómo se dice? Slash o puedes decirlo diagonal Es home. la diagonal home. Este esquema es similar al anterior, partición separada para el directorio diagonal home. El directorio diagonal home almacena los archivos personales de los usuarios, como documentos, música y configuración de aplicaciones. Separar esta partición puede facilitar la instalación del sistema operativo sin perder los datos personales. Ok, muchas gracias. En este caso, para que quede un poquito más claro, por ejemplo, nosotros podemos dividir por secciones. Por ejemplo, una parte utilizamos nosotros para almacenar información, otra parte para el sistema operativo, otra parte para los programas que se instalan. Entonces, todo esto lo encontramos normalmente cuando nosotros estamos viendo toda cómo está estructurado eh, lo que es el disco duro, pues nosotros encontramos que, por ejemplo, si yo entro al explorador y veo, encuentro la unidad C, me encuentro una unidad D, a lo mejor, aparte tengo mi carpeta de mis programas o de mis documentos, mis archivos, como lo tengan catalogado y podemos tener entonces secciones de manera que nosotros podamos encontrar con facilidad la información. Yo quiero hacer una modificación, revisar un programa, instalar, pues me voy a ir a la unidad C dentro de la partición. Si yo quiero encontrar un archivo que ha sido guardado, información personal, bueno, me voy a ir a mis documentos probablemente para poder encontrar esa información. Entonces, más que nada a esa sección de lo que es disco duro o cómo trabaja la memoria RAM también. Entonces, en este caso va enfocado a la parte de la memoria RAM. Así es como se puede ir estructurando. Eso pues con la memoria RAM no lo hacemos. Aquí sí podemos nosotros
decidir cómo la vamos a estar particionando para que ella se agilice. Esa es la ventaja que nos ofrece Linux para poder agilizar el funcionamiento de nuestro equipo, ¿sale? Y pues eso, todo eso no lo hacemos en la base de Windows. Por ahí no sé si Yater esté disponible o no saben si tiene algún problema con su comunicación. Yo no sé, maestra. Igual si gusta puedo pasar a leer. Sí, pues entonces vamos a estarnos rotando aquí para que podamos ir intercalando la información. Adelante. No te escuchamos, Daniel. Adelante, puedes iniciar con el número 4. ¿Ya me escucha, maestra? Sí, ya te escucho. Ah, perdón. Partición raíz de intercambio. Eh, Diagonal home y diagonal boot. En este esquema se añade una partición separada para diagonal boot. Esta partición contiene los archivos necesarios para el arranque del sistema, como el cargador de arranque, por ejemplo, group, y los archivos del kernel. Separar diagonal boot puede ser útil en sistemas con varios sistemas operativos o en sistemas que utilizan cifrado de disco completo. En este caso, por ejemplo, pues sería una buena opción si vamos a estar trabajando con nuestros diferentes sistemas operativos. Cuando, por ejemplo, dividimos para poder trabajar ya sea con uno o con otro, porque ya se va a quedar en la máquina y tenemos ambos. O, como en nuestro caso, pues vamos a utilizar una máquina virtual, pues va a ser nada más ahí momentáneo. ¿Sale? Entonces, esa es otra opción. Y pues por último, lo que es la partición raíz de intercambio. A ver, Jesús, ¿nos puedes apoyar con esta última parte? Sí, Adelante. partición raíz de intercambio, home, boot y bar. El esquema es más avanzado y puede ser útil en entornos de servidor. Se añade una partición separada para bar, que almacena datos variables como registros, base de datos y archivos temporales. Separar bar puede ayudar a prevenir que el sistema se bloquee si se llena el espacio en el disco debido a registros u otros archivos temporales. Estos son Hasta algunos. ahí. Hasta ahí nada más. Gracias. En este caso, porque en la parte final nada más es como que el recordatorio de todo lo que son estos 5 puntos, pero en este caso definitivamente para nuestro equipo no lo utilizamos porque esto va dirigido a lo que es ya sistemas de almacenamiento un poquito más avanzados, ¿sale? Va dirigido a los servidores, pero bueno, ese es otro tema que se puede tocar mucho más adelante, ¿sale? Bueno, en este caso, Ubuntu. Vamos a enfocarnos directamente a Ubuntu y con ese nos vamos a ir para el transcurso de lo que es toda la materia. Se van a direccionar en la página de Ubuntu y hay que descargar la versión que se vaya a necesitar. Pero para eso por ahí les voy a ir dando algunos apoyos. Nosotros tenemos la versión o dos versiones, una versión de escritorio, que era lo que les comentaba, y la de escritorio, pues más que nada es para pues aquellos que utilizan un poquito este sistema para cuestiones muy básicas, ¿sí? O sea, seguirlo utilizando pues para un editor de texto, pues para los que juegan, para los que crean cosas muy sencillas, y de ahí pues hacer nuestra rutina normal. En el caso del server, el Ubuntu server, nosotros ahí sí ya podemos crear un poquito más de opciones, ya va más enfocado a la parte de los programadores, entonces como que ya tiene más opciones. Entonces no es algo muy básico y probablemente las herramientas que podamos utilizar pues las podamos manipular un poquito más, pero para eso
vamos a necesitar un poquito más de práctica y conocimiento dentro de lo que es el sistema operativo, ¿sale? Entonces, ahí tenemos esas dos opciones. ¿Cuál vamos a descargar? Pues yo les comentaba, cada quien descargue la que considere necesaria para efectos de lo que es nuestra materia. Solamente necesitamos empezar a conocer lo que es un sistema operativo diferente. Entonces, vamos a ver la parte teórica, como lo estamos haciendo, de lo que es necesario para que ustedes puedan ir trabajando más adelante y poco a poco se van a ir adaptando a lo mejor al nuevo sistema operativo. Obviamente no vamos a adquirir una práctica muy amplia porque son muy pocas las sesiones, pero yo les voy a estar dejando aquí las herramientas para que ustedes puedan continuar trabajando y aprendiendo mucho más. Entonces ya sabiendo cómo se instala, cómo se trabaja y todo esto, pues ya va a ser mucho más fácil que ustedes puedan buscar más información, probar, instalarle algún programa y empezar a trabajar en él. Y por qué no, de vez en cuando dejarlo y tratar de continuar haciendo nuestra rutina como si estuviéramos trabajando sobre la base de Windows. Yo los invito a que sigan trabajando sobre él porque esta es la parte como que más importante y el avance que tenemos para que en el transcurso de lo que es su carrera ustedes puedan adquirir pues mayor práctica y conocimiento sobre lo que es el lenguaje de código de programación. Ya por ahí les compartiré esta información, a ver si en el transcurso de la siguiente sesión, sobre cómo nosotros tomamos un pequeño curso de robótica, pero pues su base va enfocada en Linux y podemos tomar también dos opciones, dos rutas, pero como siempre, tomar la ruta de Linux es trabajar con un software libre eh, que no va a tener restricciones y seguir nosotros obligándonos a trabajar con Windows, pues sí, vamos a poder hacer a lo mejor algunas prácticas en la parte de lo que es la robótica, pero nos va a limitar porque probablemente el programa que nosotros instalemos en la versión de Windows pues tenga fecha de caducidad o necesitemos andar buscando un crack para poderlo seguir utilizando. Entonces tiene sus ventajas muy, muy grandes el trabajar sobre este sistema operativo. Entonces tomen en cuenta esas condiciones y yo los invito a que con esta introducción a la parte de la materia, ustedes puedan continuar aprendiendo sobre este sistema operativo, ¿sale? Para que ya cuando venga la programación más adelante, pues les sea todavía más práctico. Yo les platicaba en una materia anterior sobre, por ejemplo, la programación en Python. Ven que ya por ahí yo ya les metí también que empezaran a conocer un poquito de eso para que se fueran adentrando en ello. No lo olviden, continúen por ese camino porque eso nos lleva también a esto. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer ahí en la parte de robótica que les platicaba, pues es precisamente adentrarnos a la parte de Linux porque va de la mano con la programación en Python. Y programación en Python no es problema, pero el software que vamos a utilizar para lo de robótica, pues va a caducar. Nada más tiene una licencia de 30 días porque es un demo y pues la otra habría que comprarla y es más complicado conseguirla. Entonces, lo mejor será trabajar sobre este sistema operativo, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ya les doy pues un ejemplo de cómo podemos nosotros ver las ventajas, encontrarle esas ventajas a este sistema operativo. Pero bueno, en su caso, probablemente mientras no sea necesario o no los lleven de una forma como requisito, pues no se obliguen a hacerlo, ¿sale? Pero bueno, ahí está la invitación. Bueno, les voy a compartir este pequeño video y pues qué es en realidad Linux, ¿no? Para poder entender un poquito más y de ahí ya podernos ir a la parte de lo que es la instalación. Vamos a hacer una pequeña descarga por ahí de lo que es la máquina virtual. Les voy a compartir unos videos y les voy a dejar las instrucciones para que ustedes puedan trabajar. Bueno, entonces, si no se escucha, me comentan, por favor. Si eres un amante del mundo de la tecnología, como seguramente lo eres, por eso estás en este canal, has escuchado el término Linux. Es más, muy probablemente utilizas Linux en tu computadora. O incluso si no utilizas Linux en tu computadora, lo estás usando quizás sin darte cuenta.
Pero ¿qué es Linux? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante en el mundo de la tecnología? ¿Y por qué probablemente lo estés usando sin darte cuenta? En este video voy a intentar responder todas esas preguntas para que tú entiendas de una vez por todas qué cosa es Linux y de qué se trata, y cuando alguien te pregunte sepas qué responderle. Así que comencemos. Vamos a comenzar por la parte histórica. Ese señor que ven ahí se llama Linus Torvalds y es el creador de Linux, pero el asunto no es tan sencillo. Hay que remontarnos a más de 10 años atrás de la creación de Linux, en la década de los 80, cuando Richard Stallman estaba creando un sistema operativo completamente libre. Él crea todo un movimiento llamado software libre, del cual ya hablaremos en otro video. Pero en resumen, el software libre se refiere a que la gente debe tener la capacidad de poder leer el código fuente de los programas y poder modificarlo según sus necesidades. Eso iba en contra de las creencias privativas de que el código es propiedad de una empresa, de que hay propiedad intelectual. Entonces Richard Stallman quiere crear un sistema operativo completamente libre al que él llama GNU o GNU. Pasaron 10 años, el proyecto seguía avanzando, pero aún no tenía el kernel. El kernel es como el motor. Imagínate el motor de un auto. Es como que Richard Stallman construyó todo el auto y aún no tenía el motor. Sin el motor no avanza. Es el núcleo del sistema, el kernel. Es quien hace las conexiones entre el software y el hardware. Le faltaba un kernel y por esas épocas Linus Torvalds, ya para el año 91 más o menos, estaba creando como un proyecto para sí mismo. Incluso lo puso en una lista de correo diciendo que esto no va a ser algo grande, esto es simplemente un hobby, un experimento, pero estaba creando un kernel. A ese kernel le llamó Linux, que viene de su nombre Linus con la X de Unix. Unix era un sistema operativo del cual se basaron muchos otros sistemas. Pero como a Richard Stallman le faltaba el kernel, se juntó el proyecto GNU y el proyecto Linux para crear el primer sistema operativo libre. Pero hay que tener en cuenta claramente que Linux como tal no es un sistema operativo. Linux es el kernel, Linux es el núcleo. Piensa en el kernel como un motor. Con un motor tú puedes hacer andar una motocicleta, un auto, un tren, un avión. Es decir, que el motor te puede servir para distintos vehículos. Es algo así. Linux es un kernel y se puede usar en distintos entornos. Pero el proyecto GNU Linux es el más importante de todos estos. Tanto el proyecto GNU como el proyecto Linux vienen de Unix. Unix es el primer sistema operativo portable y es como el papá de todos los demás sistemas operativos. De hecho, Mac es un sistema Unix, por poner un ejemplo. ¿Por qué Unix es tan importante en el mundo de la tecnología? Porque fue el primer sistema operativo que se podía instalar en diversas computadoras. En aquellos tiempos las computadoras eran muy diferentes. Entonces eso hizo que Unix fuera tan importante y se empezaran a crear muchos sistemas derivados basados en el diseño de Unix. Uno de ellos fue el proyecto GNU de Richard Stallman y también Linux. De hecho, los sistemas operativos basados en Unix más famosos son las distribuciones de Linux y Mac. Si tú eres programador, te habrás dado cuenta las semejanzas que hay entre la terminal de Linux y la terminal de Mac, y los comandos y la estructura de carpetas, porque los dos son sistemas basados en Unix. Hasta este momento hemos hablado acerca de GNU y de Linux, es decir, dos conceptos, pero este video solamente es de Linux. Entonces tú dirás, ¿por qué dos conceptos? Históricamente, creo que ya te quedó claro que GNU fue un proyecto y Linux fue otro proyecto que luego se unieron. ¿Listo? La mascota de GNU es ese ñu, de hecho GNU se pronuncia ñu, y la mascota de Linux es ese pingüino que es Tux. El término correcto para referirnos a los sistemas operativos basados en Linux sería GNU Linux. Pero en el nivel popular ya se ha acostumbrado a decirle Linux a secas para referirnos al sistema operativo. Pero no existe un solo sistema operativo basado en Linux. De hecho hay bastantes, hay montones, hay cantidades. Los sistemas operativos basados en Linux se llaman distribuciones o también distros. Si te dicen qué distro usas, se están refiriendo a qué versión o a qué sabor de Linux estás usando como sistema operativo. Porque al ser software libre, cualquier persona puede modificarlo, una empresa puede crear su propia versión personalizada de Linux. Eso es lo fantástico de Linux. Pero esta gran ventaja a su vez se convierte en una desventaja. ¿Por qué? Porque ocurre fragmentación. Es decir, existen tantas versiones, existen tantos sabores de Linux que Linux lamentablemente nunca ha podido establecerse con fuerza en el escritorio. ¿Qué cosa es el escritorio? Son las computadoras de los usuarios finales, tu laptop o tu computadora personal. Eso es el escritorio.
Mientras que existen otros tipos de computadoras como los servidores o las supercomputadoras que hacen grandes procesos de datos que sí usan Linux porque obviamente tienen un sistema muy personalizado. Pero para el usuario común, como tú, como yo, como las oficinas, como las empresas, no les sale muy a cuenta estar utilizando Linux porque hay mucha fragmentación, hay muchos sabores y hay paquetes que están, o software, que están para un sistema operativo, para una distribución, pero no están para otra distribución. Es cierto que tú podrías recompilarlo para crear la versión para el otro sistema operativo, pero es tanta vuelta que mucha gente no quiere hacerlo. A pesar de eso, existen distribuciones para escritorio hermosas, literalmente hermosas, es decir, con animaciones, con cosas en 3D, con pantallas y ventanas hermosísimas que ni Windows ni Mac. Honestamente tengo que decirlo, yo usé Linux por muchos años y es hermoso a nivel de usuario, es decir, ni siquiera estoy hablando de consola de comandos, sino a nivel de usuario, de interfaz de usuario. Proyectos como Genome o proyectos como KDE son increíbles. Pero lamentablemente la fragmentación hace que sea muy difícil que Linux se implante en el escritorio. Ahora bien, existen diversos sabores de Linux, algunos dirigidos a un público muy empresarial como CentOS o como Red Hat, algunos dirigidos a un público más profesional como Debian y algunos dirigidos a un público más común, es decir, son distribuciones menos difíciles de usar, que ya tienen muchas cosas preinstaladas para que tal vez el cambio de un sistema Windows a un sistema Linux no nos choque tanto, que de frente podamos usarlo. Las más conocidas son Ubuntu, Fedora y Linux Mint. Son muy fáciles de usar, no hay una gran curva de aprendizaje y son distribuciones muy amigables. Tal vez la única razón para no usar Linux sea la compatibilidad con software comercial que tú necesites usar en tu trabajo. Ese sería el único caso. Fuera de eso son excelentes distribuciones de escritorio. Pero si bien es cierto que la fragmentación puede ser una desventaja porque tenemos muchos sabores de Linux, algo que tienen en común es la línea de comandos. Tú puedes controlar y administrar un sistema Linux con línea de comandos. Tanto si es Debian, tanto si es Fedora, si es Linux Mint, si es Red Hat. Van a haber algunas diferencias, es verdad, pero pequeñas, que las aprendes muy rápido. A nivel general, todos los sistemas Linux van a compartir los comandos. Eso es fantástico. De esa manera tú puedes saltar rápidamente de un sistema a otro y controlarlo a través de línea de comandos. Por ejemplo, acá tengo algunos comandos básicos que tú deberías saber si estás metiéndote a Linux. Eso es lo que le choca mucho a la gente que viene de un sistema Windows, por ejemplo, donde todo es interfaz, y viene un sistema Linux donde casi todo se hace por línea de comandos. Entonces es un cambio de mentalidad, nada más. No es que uno sea más fácil y el otro más difícil. Por ejemplo, en Linux tú usas el comando mv para mover. También puedes darle clic derecho, copiar y luego clic derecho pegar. Tampoco te asustes, ¿eh? También puedes hacer eso. Pero los comandos te dan más opciones. El comando cd es para cambiar de directorio, el comando rm es para borrar, de remover, el comando cp es para copiar, el comando rmdir es para borrar un directorio, es decir, una carpeta, o mkdir para crear un directorio. PWD, que te muestra en qué directorio estás trabajando actualmente. Un directorio es una carpeta, un folder. CAT para concatenar o para leer contenido de archivos. LS te lista todo lo que hay en una carpeta. Touch te crea archivos. mkdir, como ya dije, crea directorios. Y así hay más comandos que tú puedes aprender. Estos son como que los comandos básicos. Pero repito, no es que sea más difícil ni más fácil. Simplemente es un tema de adaptación. Pero la gran ventaja de Linux es que sea cual sea el sistema operativo, el sabor o la distribución de Linux usando, los comandos los vas a poder seguir usando. Un detalle anecdótico hoy en día, porque ya se acabó, de la historia de Linux es su batalla contra su archirrival Windows. Esta batalla venía incluso desde la filosofía, desde el pensamiento de sus fundadores. Bill Gates estaba absolutamente convencido de que el código es propiedad intelectual de la empresa. Él decía, el código del software es como la receta de Coca-Cola, algo que debe ser secreto, porque gracias a ese código las empresas pueden ganar, pueden contratar empleados, los programadores pueden llevar un plato de comida a su casa gracias a su trabajo. Estar regalando el software es de locos. La gente, los programadores necesitan ganar por su trabajo. Esa era la filosofía de Bill Gates.
La filosofía de Richard Stallman, el que inicia el proyecto GNU, era completamente opuesta. Él creó un manifiesto del software libre en el que él planteaba varias libertades. Pero en resumen, lo que él planteaba era: el software debe ser libre. Cualquier persona puede entrar y ver el código fuente, crear modificaciones, personalizar el software y crear sus propios derivados. Estas filosofías estaban completamente enfrentadas. Por un lado, Windows reinó y sigue reinando en el mundo del escritorio, de la computación personal, porque ya se volvió un estándar, pero Linux se ha vuelto el estándar absoluto en computadoras para servidores y supercomputadoras, porque ahí lo que se busca es una personalización total, y ahí es el amo y señor total Linux y no Windows. Existen sistemas Windows para servidores, de hecho que sí, pero el amo y señor absoluto es Linux, justamente por esa personalización. Esta batalla ha sido de años. Incluso el segundo CEO de Microsoft, Steve Ballmer, llegó a decir que Linux es un cáncer. Bill Gates decía que Linux no es gratis. El software es gratis, pero vas a pagar muchísimo más por soporte. En cambio, con Windows, tú pagas Windows y ya esa licencia trae el soporte, con lo cual te sale más barato. Así que la batalla ha sido de mucho tiempo. Por eso, cuando llegó el tercer CEO de Microsoft, Satya Nadella, y empezó una relación de amor con Linux, la gente pensó que el infierno se había congelado. ¿Cómo es posible? Admitieron que estaban usando Linux en Azure. En la nube de Microsoft corre Linux. Ahora existe Linux dentro de Windows, el famoso subsistema de Linux. Porque si tú eres desarrollador, tú prefieres un sistema Unix, es decir, Linux o Mac, ¿cierto? Porque puedes crear un entorno más personalizado, puedes replicar el entorno de producción, porque en producción muy probablemente uses Linux, lo puedes replicar en tu sistema local, por eso a los programadores les encanta o Linux o Mac. Windows no. En Windows es un dolor de cabeza hacer muchas cosas para programación, honestamente. Pero en los últimos años Microsoft se ha renovado y ha cambiado muchísimo eso. Ahora puedes correr Linux dentro de Windows y no como una máquina virtual, sino corriendo ahí en paralelo como un subsistema. Increíble. Y por último, Microsoft es el mayor contribuidor al software libre, miren GitHub, y es el mayor contribuidor al kernel de Linux. Así que esa batalla de Windows versus Linux hace tiempo que se murió. Y si tú estás repitiendo que Microsoft es el demonio, que es malo y no sé qué, es que has vivido atrapado en el tiempo, en una cápsula del tiempo atrapado en los años 90. Sal de esa cápsula del tiempo de una vez. Como dije hace un momento, Bill Gates decía, Linux es gratis, pero en soporte vas a gastar mucho más billete que con Windows. Con Windows compras Windows y ya tienes el soporte. Y es que ese es el negociazo de Linux. Si tú alguna vez has dicho, pero si Linux es gratis, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el business? Porque de algo tienen que vivir. La gente no vive de caridad, la gente no vive de buenas intenciones. El soporte. Recuerda que Linux es altamente personalizable. Entonces, si una compañía necesita una solución muy personalizada, existen empresas que les van a dar ese soporte. Los desarrolladores pueden crear módulos o programas muy personalizados o dar soporte a empresas. Y ahí es donde se mueve muchísimo billete. De hecho, la empresa que más billete mueve en el mundo de Linux es Red Hat. Red Hat da soporte corporativo a empresas gigantescas. Canonical con Ubuntu Server también da bastante soporte a empresas. Ahí está el dinero. Y mucho dinero. Otro dato interesante de Linux es que está en Android. Cuando se empezó a hablar de que Google iba a hacer su sistema operativo para móviles, o sea, estoy retrocediendo bastantes años en el tiempo, yo me acuerdo, porque era el tiempo en que decíamos, este va a ser el año de Linux, este va a ser el año de Linux, y nunca llegaba el año de Linux. El año de Linux era una broma para decir, este año Linux va a tener fuerza en el escritorio, y nunca llegó ese año, y nunca va a llegar. Hasta Linus Torvalds llegó a decir eso, que nunca va a llegar. El punto es que cuando se dijo que Android, el sistema operativo para móviles de Google, está basado en Linux, dijimos, ok, no llegó el año de Linux en el escritorio, pero va a llegar el año de Linux en los móviles. ¿Y qué creen? No llegó, porque Android es propietario. Y tú te quedas como, ¿what? ¿Cómo va a ser propietario si está basado en Linux, que es software libre? Tú no puedes usar software libre y luego licenciarlo. Es que Android y Linux comparten el kernel. De hecho, Linux es un kernel, Linux no es un sistema operativo. Eso ya lo sabes después de ver este video. Entonces, sobre ese kernel se han construido diversas capas propietarias. Lo único que tiene Android de Linux es el kernel. Por eso es propietario. Y mencionando, por ejemplo, la pelea que tuvieron con Huawei por culpa de Donald Trump, Huawei no puede usar Android completamente.
porque Android es un sistema abierto, pero las capas que están por encima, las personalizaciones de Google, no son libres, son completamente propietarias. Por eso es que Huawei puede usar una versión de Android, pero muy básica, sin todas las personalizaciones que le pone Google encima. Ahí está el detalle. Entonces no, lamentablemente tampoco en móviles llegó el año de Linux. Pero en los servidores y en las supercomputadoras, Linux es el amo y señor absoluto. No hay nadie a su nivel. Los servidores, ya sabes que son esas computadoras donde almacenamos los datos, donde se procesa la información, donde está la nube. Las supercomputadoras, en cambio, son computadoras gigantescas con un poder de procesamiento que te vuelves loco, te caes de espaldas. Acá lo tengo anotado. La número uno, la supercomputadora número uno del mundo, tiene 2 millones de cores. Si tú creías que con 8 núcleos tenías una computadora súper potente, eso no es nada. Esta tiene 2 millones de núcleos y 148 petaflops. ¿Qué cosa es un petaflop? Es un billón, es decir, 1.000.000 de millones, un billón con B, 1.000.000.000 de operaciones por segundo. Tiene 148 billones de operaciones por segundo. Es una monstruosidad y usa Linux. Todas las supercomputadoras del Top 500, hay una lista en internet que se llama Top 500, puedes ir a buscarla. Todas usan Linux, absolutamente todas. Hasta hace unos años era como que 490 del Top 500. Hoy por hoy son todas. Absolutamente todas. Llegados a este punto, espero que te quede muy claro la enorme cantidad de oportunidades laborales que existen si tú aprendes Linux. Por ejemplo, como desarrollador, tus entornos de desarrollo podrían replicar a los entornos de desarrollo de producción, tener espejos y poder configurarlos correctamente, lo que no pasa en sistemas Windows. Y no es por hablar mal de Windows, porque Windows está trabajando muy duro en el subsistema para corregir esto, pero directamente en Linux tú tendrías un entorno de desarrollo como necesitas. Por otro lado, la seguridad, por dos lados. Uno, por la seguridad misma del sistema operativo. Linux tiene un sistema de permisos y una seguridad mayor que otros sistemas, aunque tampoco es infalible. Por muchos años se decía, no, que en Linux no necesito antivirus, que Linux es mejor, que Windows es una porquería, la clásica guerra entre Windows y Linux. Pero a Linux se le han encontrado muchísimas vulnerabilidades, tampoco vamos a cerrar los ojos. Pero es que es un sistema operativo, es tecnología, cualquier tecnología es propensa a fallar. Pero de hecho que tiene una capa de seguridad mayor. Pero también puedes utilizar Linux para aprender sistemas de seguridad, para dedicarte a la seguridad informática, porque la seguridad informática va más enfocada a servidores que al usuario final, y ahí es donde debe configurarse toda la seguridad de las aplicaciones y de los datos. Por otro lado, sabiendo de Linux, tienes trabajo asegurado como administrador de sistemas, administrador de servidores y en el mundo del cloud computing, porque el cloud computing y las empresas más grandes como Azure, GCP o AWS, que de hecho tenemos cursos de cloud computing en EDTeam si tú quieres aprender, usan Linux. Así que conociendo Linux, es más, es obligatorio conocer Linux si quieres dedicarte al cloud computing, a la administración de sistemas o incluso a la seguridad informática. Es obligatorio. Así que ahí tienes razones para aprender Linux sí o sí. Y de hecho, si quieres aprender Linux, definitivamente el lugar adecuado para ti es EDTeam. Puedes entrar a ed.team/cursos/Linux, donde un experto en la materia te va a enseñar todo el mundo de Linux, cómo conocerlo a fondo por dentro, su estructura de carpetas, los comandos, cómo configurarlo, cómo administrar un servidor Linux correctamente. Te invito a entrar a ed.team/cursos/Linux para aprender Linux hoy mismo con el mejor curso. Espero, como siempre, que este video te haya gustado, que este video te haya enseñado algo nuevo, te haya aportado algo nuevo a tu carrera profesional, y te invito, como siempre, a visitarnos en nuestra página web ed.team, donde vas a conocer gente apasionada por la tecnología, así como tú, y vas a encontrar los mejores cursos de tecnología para que seas un mejor profesional y mejores tus oportunidades laborales. Yo soy... Muy bien, bueno, pues hasta ahí nada más. Entonces, ya pudimos darnos una idea un poquito más amplia de lo que es Linux y todo su entorno. Ahora les pregunto, ¿qué distro de Linux van a utilizar ustedes para realizar las primeras actividades? Yo había escuchado que el Mint era como que más ligero, si el equipo no tenía mucho recurso, el Mint podría Mm, ser una opción, pero que era muy similar al Ubuntu. No sé, no lo he ujú. visto. Ok, sí, pues aquí tenemos diferentes distros
que son los que vamos a estar viendo. En este caso nos vamos a enfocar en el de Ubuntu, pero cada uno tiene diferentes recursos, diferentes aplicaciones, algunos por ser más ligeros, otros por ser más dinámicos, o sea, más fáciles de poder entender, de poder manipular, que son un poquito más parecidos a lo que es Windows, porque mudarnos así a lo mejor a un entorno completo de programación, pues va a estar un poquito más complicado. Si de por sí no tenemos nociones tan firmes, a lo mejor sobre las bases de programación, y todavía no conocemos todos los entornos o los diferentes software que tenemos para programar, pues obviamente cambiarnos, ya veíamos que es por medio de comandos. Si a veces en Windows que tenemos los comandos rápidos para poderme cambiar de pantalla, que sería Alt Tab, y puedo irme cambiando rápido de pantalla. Cuestiones muy básicas de copiar, pegar, muchas veces los hacemos con el mouse en lugar de hacerlo por medio de instrucciones, ¿no? De comandos rápidos, de teclas rápidas. Entonces, en este caso, Linux se basa en puros comandos, hay que escribir pequeños códigos. Hay algunos programas, como por ejemplo los de matemáticas, que por medio de instrucciones por código, tú vas pidiéndole que haga algo. Es algo muy parecido a la parte de la programación. Nosotros por un lenguaje de programación o un código pedimos que haga algo. Entonces, en este caso, esa va a ser la pequeña diferencia, pero es mucho más fácil el utilizar a veces teclas rápidas o principalmente, como en este caso, son comandos, o sea, es texto, es código. Es mucho más fácil porque lo hace más rápido, ¿no? Pero el adaptarse a eso es lo complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente un distro de otro? Pues la aplicación que tiene o la forma que quieres, agilidad o quieres comodidad o quieres vista, qué es lo que tú quieres, ¿no? Y pues también eso va a variar. Qué tan pesado o tan ligero puede ser el distro que vas a instalar, ¿sale? Pero bueno, ahí ya va a ser cuestión de que ustedes vayan probando, solamente que se encontraran con alguna complicación, pero Ubuntu es muy, muy fácil y muy accesible. Yo espero que con Ubuntu no se presente ningún problema. Muy bien. Entonces, bueno, en la unidad número 2, nosotros vamos a tener lo que son las principales herramientas, ¿no? Y esas principales herramientas pues van a ser las primeritas, como el primer subtema, lo que es como crear, que ya lo veíamos por ahí en algunos de los videos, copiar, mover, lo que son archivos y directorios, ¿sale? Entonces, pues aquí vamos viendo algunas de las instrucciones que nosotros vamos a utilizar para poder hacer, para poder en este caso, por ejemplo, el punto número 1 es cómo crear archivos y directorios, ¿sí? Y ahí viene la instrucción para crear un nuevo archivo y se puede utilizar el comando touch, ¿no? Y viene el ejemplo de cómo podemos crear un archivo precisamente llamado archivo, pero le podemos asignar cualquier nombre como cualquier documento creado en Windows, pero pues nosotros lo hacemos en la base Windows, dando clic a los iconos y vamos generando. En este caso, lo podemos hacer por medio de comandos rápidos, ¿no? Entonces damos un comando y ya generamos el archivo. Y ahí viene el ejemplo, y así como eso, pues nada más vamos a ir como que mencionando algunas cuestiones muy básicas, pero cuando ustedes ya tengan instalado y hagan sus primeras pruebas, van a hacer lo pertinente, ¿no? Van a ir probando estas instrucciones. Entonces, para crear un nuevo directorio, en este caso, viene o se utiliza el comando mkdir, ¿sí? Y, por ejemplo, viene cómo lo vamos a hacer. Para crear un nuevo directorio, vamos a ejecutar mkdir y vamos a asignar el directorio que vamos a asignar. eh, para poder copiar archivos y directorios. Entonces tenemos acá también el comando cp. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues agregando cp, anexando en este caso, por ejemplo, el nombre del archivo y a dónde vamos a generar ese directorio, ¿no? Dónde se va a almacenar. Y esto es como las carpetas, eso de directorio es una carpeta. Entonces, para que se entienda un poquito más, nada más que pues en esta parte así se maneja. Y si tenemos dos formas de hacerlo. Si desea copiar un directorio completo,
y también su contenido. Entonces vamos a utilizar la R de recursiva, ¿no? Y ¿cómo lo vamos a escribir? Pues le ponemos CP, el guioncito R, directorio, el directorio de origen y a dónde lo vamos a enviar, el directorio de destino. Entonces ya copiamos todo completito, copiamos toda una carpeta. Bien, para poder mover nada más, entonces si vamos a mover, utilizamos el comando MV y pues de la misma manera, vean que vamos anexando, por ejemplo, la instrucción, luego indicamos cuál es el archivo y hacia dónde lo vamos a mover, ¿no? Entonces, esto es por comandos, ya no es de que lo seleccionamos, lo copiamos y lo llevamos a otro lado, o lo seleccionamos, lo arrastramos y lo llevamos a otro lado. Ahora es por puras instrucciones, pero para poder entenderlo un poquito mejor, obviamente vamos a tener que ir probando cuando ya tengan ustedes listo en su computadora la instalación y todo de su máquina virtual con su nuevo sistema. Para cambiar el nombre de un archivo, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner MB, el archivo, y luego vamos a asignarle el nuevo nombre a ese mismo archivo, ¿no? Entonces ya le decimos qué archivo y cómo se va a llamar ahora. Si se desea mover un directorio completo y su contenido, simplemente se especifica de la misma manera, ¿no? Ahí tenemos la instrucción, MB, el archivo y el nuevo, hacia dónde va a ir ese destino. Y hay una instrucción, que es la última que vemos ahí, que es MAN, y que es para consultar un manual. Entonces ahí ya vienen, o sea, si son las instrucciones básicas y pues tenemos dudas, no nos acordamos de algo o simplemente dentro de lo básico no está una instrucción que nosotros necesitamos, pues nos podemos ir a consultar ese manualito y ahí vamos a encontrarlo todo, 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 ¿no? Y ya podremos probar algunas otras. Entonces, ya más adelante, cuando ya les pida comprobar y utilizar estas instrucciones, entonces, probablemente les pida que ejecuten las instrucciones que fuimos mencionando y que también se ejecuten, no sé, a lo mejor otras 5 más que sean diferentes, que ustedes investiguen, busquen o que en este caso consulten dentro del manual. Pero bueno, ya para eso ya se dará la instrucción, ¿sale? En el siguiente tema, pues vemos lo que es el empaquetado, compresión y conversión de archivos. De la misma manera, vienen sus instrucciones básicas, las cuales vamos a ir probando. Entonces, como esto, pues nada más es cómo se escribe la instrucción. Obviamente, esto rápidamente no se nos va a ir quedando, pero conforme lo vayamos practicando, sí. Entonces es más fácil irlo practicando e irlo probando para poder entender realmente lo que va haciendo cada una de las instrucciones. Y aquí tenemos compresión de archivos, todo lo que hacíamos con el WinRAR o el WinZip y todos esos, lo podemos hacer aquí con una simple instrucción. Ya no tenemos que estar instalando y instalando programas, sino que hay funciones que con una instrucción se pueden ejecutar, ¿no? Y eso es lo que hace más rápido todavía el trabajo en este sistemita. Entonces, aquí vienen los ejemplos, como comprimir de varias formas y la conversión de los archivos también, si los quiero pasar de un formato a otro, entonces también lo puedo hacer de una manera muy rápida, ¿sale? Entonces van a ver que tiene sus ventajas en algunas cuestiones. Ya nada más es cuestión de que le vayamos agarrando el hambre. De ahí lo que es el 2.3 ubicación y tipos de archivo, ¿sale? Entonces, para poder organizar lo que son las jerarquías de los directorios, y pues hay que comenzar desde la parte de la raíz. Hay una descripción entonces de todo lo que son las ubicaciones y los tipos de archivos que se pueden encontrar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la primera. Déjenme agregar a alguien. Ahí está Tere que se salió. La de diagonal bin, diagonal sbin. Estos directorios contienen archivos ejecutables binarios esenciales para el funcionamiento del sistema. Entonces, no sé si les haya tocado, pero en algunos casos, por ejemplo, para algunos programas utilizamos todavía un lenguaje en binario
y lenguajes de bajo nivel, ¿no? Entonces, bueno, en este caso aquí vienen unos directorios. etc. Este directorio contiene archivos de configuración del sistema. El home es el directorio base para los directorios personales de los usuarios, como en el caso de mis documentos, algo así. Y var para lo que son las variables, ¿no? Esto era lo que ya veíamos por ahí en la sección de la memoria. Y tenemos también TMP, que es un directorio para los archivos temporales. Esa carpetita muy pocas veces la utilizamos, pero pues también la tenemos en Windows. USR, el directorio que contiene archivos y programas que no son tan esenciales para el funcionamiento del sistema, pero pues son comúnmente utilizados por los usuarios. El boot, este directorio contiene archivos relacionados con el arranque del sistema. Esto es muy importante porque entonces dañando algún archivo de estos, ya saben, nos pasa como en Windows que ya no jala. El dev, este directorio contiene archivos de dispositivos que representan dispositivos de hardware y otros recursos del sistema. Y el PROC y SYS, estos son sistemas de archivos virtuales que proporcionan información sobre procesos en ejecución. Por ahí también se van a ejecutar algunas instrucciones que nos va a permitir ver cómo están ejecutándose los programas dentro del sistema. Entonces, vamos a verlo poco a poquito más adelante. Bueno, y aquí tenemos el MNT y media, que estos directorios comúnmente para montar dispositivos de almacenamiento como las memorias, los discos duros, etcétera, ¿sale? Bueno, no, todavía nos faltaría otro. El 2.4, herramientas de búsqueda. También tenemos instrucciones para poder encontrar de manera muy práctica, muy rápida. El de find, pues encontrar, ¿no? Buscar. ¿Y ahí qué le vamos a poner? Bueno, ponemos la instrucción find y luego lo que estamos buscando. Para localizar algo, entonces, también tenemos la palabra de locate y vamos a buscar a lo mejor puros archivos de alguna extensión en específico. grep es una herramienta poderosa que te permite buscar textos dentro de los archivos, algo que hacen comúnmente los programas utilizados para PDF o en el caso de Word, también lo hace Excel y nosotros podemos darle buscar y si tenemos alguna palabra, un nombre o algo que podemos buscar rápidamente con ese pequeño cuadrito que nos aparece, ahí lo capturamos y lo buscamos, ¿no? Pero en este caso con una instrucción de volada buscamos dentro de los documentos. Entonces lo hace más fácil porque podemos operar varios archivos a la vez. ACK y AG son herramientas similares a grep, pero van un poquito más optimizadas, como por ejemplo cuando hacemos la búsqueda ya dirigida de algo, ¿sale? Y ahí tenemos dos opciones para poderlo hacer. Find MNT, que es una herramienta que te permite buscar puntos de montaje de los sistemas de archivos. Puedes usarla para buscar en qué directorios están montados los dispositivos específicos. A veces necesitamos una ubicación, entonces esto lo que nos va a buscar es la ruta. Y bueno, así tenemos diferentes instrucciones que podemos ir ejecutando. Ahora, para el 2.5, lo que es documentación interna, cuando se habla de lo que es la documentación interna, en el caso de Linux, generalmente se refiere a la documentación proporcionada por el propio sistema operativo o las aplicaciones instaladas. O sea, no algo así como nuestra documentación. Entonces, esto va más enfocado a lo que es el sistema. Y para eso, pues también hay algunas páginas, como el manual que les comentaba, archivos de ayuda y documentos que ya vienen integrados en algunas aplicaciones. Eh, Páginas de manuales como el del MAN que les decía. Ese va a ser muy utilizado para poder ver alguna instrucción o algo que se nos esté pasando, ¿no? Archivos de ayuda en línea. Algunas aplicaciones de Linux proporcionan archivos de ayuda en línea que puedes acceder desde la misma aplicación.
Y documentación en línea, muchas distribuciones de Linux proporcionan documentación en línea también. En este caso, igual, de la misma manera vamos a encontrar algunas guías, tutoriales, preguntas muy frecuentes o comentarios a lo mejor de algunos usuarios. Archivos de texto en directorios de documentación. Algunos programas y bibliotecas en Linux incluyen archivos de texto que contienen información sobre su funcionamiento. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir viendo algo de esto, pero por ahorita nada más así les hago mención. Esta es la parte del tema número 2. Ahora, nos vamos a ir a la actividad ya. Esto es lo último. Y para poder cerrar, pues nos vamos a enfocar en lo que vamos a hacer. Entonces, como punto número 1, vamos a elaborar un manual de usuario con instrucciones y pantallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un manualito. Todo lo que tú vas haciendo a partir de ahorita, que vas a empezar a descargar la máquina virtual, que vas a empezar a descargar lo que son el programa que vas a instalar, la versión del sistema operativo que vas a instalar, pues entonces tú vas a ir capturando pantalla de todo ese proceso, pero tienes que ir describiendo dentro de la actividad, pues todos los pasos que vas siguiendo. Por ejemplo, proceso para poder descargar la máquina virtual que será utilizada para la instalación del sistema operativo Linux en su versión Ubuntu, ¿no? O lo que veíamos, como nos lo decían directamente ahí en el pequeño video, el distro que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Pues en este caso, Ubuntu. Imagen número 2, no sé, figura 2, como lo quieran agregar en su documento, y pues lo que sigue, ¿no? Ahora viene el proceso de instalación y los pasos que se van a seguir para instalar la máquina virtual. Entonces, así van a ir describiendo todo el manualito de usuario que ustedes van a elaborar como evidencia del trabajo que realizaron. ¿Sale? Voy a compartirles una página para entender un poquito más sobre lo que es la distribución del particionamiento recomendado, ¿no? Y para que de aquí ustedes también puedan ir jalando un poquito más de información acerca de lo que se va a estar trabajando. Esto se los voy a compartir directamente por medio del grupo de WhatsApp. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario todavía, algo que surja a lo mejor de todo lo que estamos Maestra, yo abarcando tengo ahorita. una pregunta. Ujú. Ya ve que en un momento no entró usted a a la página de Ubuntu y nos mostró que había dos versiones. Pero Sí, aquí mi pregunta es, o sea, usted, ¿cuál me recomendaría más? Yo estaba, creo que siento que es mejor la de escritorio, ¿no? sí, pueden empezar por ahí, pueden empezar por esa. Ya cuando ustedes requieran algo más o cuando ya entiendan un poquito más acerca de cómo utilizar la parte básica, entonces ya se pueden adentrar a instalar otra versión, ¿sale? Por lo pronto pueden instalar la de escritorio. Ok, maestra, muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. El chiste primero es ir entendiendo, ir conociendo un poquito, porque es muy difícil mudarnos de algo a lo que ya estamos bien acostumbrados, que no hemos visto nada más, a algo diferente y luego empezar a utilizarlo y nos vamos a estar atorando y en lo que le estamos buscando va a ser más complicado. Una vez que ya le agarra uno el modo, entonces ya se facilita la situación y ya vas a ir entendiendo otras cosas y ya vas a poder instalar otras versiones y probar y ya no nada más Ubuntu, vas a poder instalar, no sé, Filmora, cualquier otro que tú quieras probar para poder conocer cuál es la vista que tiene, ¿sale? Esa es la idea. Entonces, bueno, por ahí les compartí una página directamente de lo que son los espacios recomendados para el particionamiento, que era lo que veíamos por ahí dentro de la plataforma, pero ya viene
las pantallas y todo de cómo se puede ir seccionando, ¿sale? Entonces, para que vean ahí un poquito más de información. Y ahora les voy a pasar el video para la instalación de la máquina virtual. Y déjenme ver si les puedo compartir, porque este video que les estoy compartiendo es lo que ustedes van a seguir para poder instalar primero la máquina virtual y luego instalarle el sistema operativo y los pasos que ustedes van a desarrollar en su manualito, que esa va a ser la actividad de esta semana. Ya una vez que lo tengan listo en su computadora, vamos a empezar a trabajar con algunas cuestiones básicas. No se preocupen, no va a ser algo así tan avanzado, solamente voy a ir introduciendo al uso de este sistema operativo como para que tengan algo diferente que trabajar y sobre todo porque ya en este programa sí nos marca ver otro sistema operativo, no solamente ver la historia y todo lo que contribuye o cuántos sistemas operativos podemos encontrar y de qué tipo. No, no, no. En esto ya vamos a utilizar un poquito para tener una idea un poquito más clara. Bueno, entonces por ahí chéquense el videíto que les acabo de mandar, que ahí nos va a dar los pasos para poder instalar nuestra pequeña máquina virtual. Por ahí me dicen si ya les abrió. Les voy a pasar la página de VirtualBox ahora y ahí vamos a descargar la versión que corresponda al equipo que ustedes tienen. Por ejemplo, pues en este caso si es Windows 10 y la que marca ahí es la 7.0. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Por ahí dejé de compartirles porque pues les estoy enviando directamente al WhatsApp, al grupo, de manera que ustedes puedan ir abriendo también los mismos enlaces. Bien, aquí me cuesta un poquito más ver cuando les estoy compartiendo, pero luego ven que volteo me apoyo acá con el celular.
Y aquí ya empieza la descarga, entonces yo descargué aquí la de Windows y pues la versión que está ahorita aquí es la de 7.0.16 y aquí ya se empieza a descargar en la parte de arriba, no sé si alcanzan a ver, eso no se lleva mucho tiempo, entonces para que ya por lo menos tengan lo que necesitan. Ya de ahí ya se pueden apoyar pues con el material que les voy a ir proporcionando en la plataforma. Ahí mismo les voy a dejar también ya lo que les he compartido ahorita. Chequen, sigan el video y todo para que puedan hacer la instalación y si algo requieren, por ahí mismo también por la plataforma o por el grupo de WhatsApp se los puedo compartir, ¿sale? Para que puedan elaborar su manualito. Entonces, el manual sí queda claro qué es lo que tienen que hacer en el transcurso de esta semana. Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, todo desde ahorita, por ejemplo, si ya van haciendo, ya vamos capturando pantalla de lo que estamos haciendo y cuál es el proceso que siguen ustedes para poder instalar ya toda su máquina virtual y colocar el nuevo sistema operativo. Anexen en su manual las páginas que utilizaron. Por ejemplo, yo entré y aquí descargué, bueno, copio el enlace y ya luego lo pego, ¿no? Entonces, ya después pongo la ventana y voy describiendo paso a paso lo que voy realizando. ¿Alguna duda que tengan con respecto a lo que vamos a trabajar? ¿Algún comentario? ¿Algo más? Por mí no, maestra. Ok, entonces hasta ahí va quedando claro. Jesús. No, todo bien. Ok, bueno, pues espero que les guste esta nueva experiencia con este nuevo sistema operativo. Vayan ya probando, vayan practicando y pues ya nos veríamos hasta la siguiente sesión. En caso de que tengan alguna situación, algún problemita con la instalación o algo que no se esté dando conforme lo que estamos planeando, me comentan por favor. Ahí tienen el grupo de WhatsApp o si me quieren mandar mensaje privado, adelante, lo pueden hacer para que estemos al mismo ritmo, no nos atrasemos y de aquí a la siguiente sesión ya se tenga elaborado el manualito con el que vamos a estar evidenciando el trabajo realizado de toda esta semana. De ahí vamos a continuar con los siguientes temas en la próxima sesión y vamos a ir agregando las demás actividades que vamos a realizar hasta llegar al final de la materia, ¿sale? De mi parte sería todo. Un placer estar con ustedes en esta sesión y pues estaremos en contacto en el transcurso de la semana por medio del grupo de WhatsApp. De mi parte es todo. Si no tienen más dudas, ninguna pregunta, nos veríamos hasta la próxima sesión. Muchas gracias, maestras. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos.